la realidad supera la magia. Pasadas las Navidades, pues hacer una recapitulación de lo que nos han enseñado los Reyes Magos. Al dedillo para hablar sobre el tema regalos después de las Navidades. El mago era sinónimo de sabio, era lo que había en aquella época. Un mago era el que lo sabía todo, el que te curaba, pero no era magia, era algo que sabían. Y que los demás no lo quisieran entender, pues llamaban que era, le decían mago y era aquello mágico. La verdad supera la ficción, que es más encantador que no las cosas pasen porque sí, como mágico, ya está, porque sí. Magia, no, hay un porqué. Y es ahí de donde viene la magia mal entendida. Y parece que se quite romanticismo o encanto cuando realmente es lo contrario. Es posible y existe la magia a través de alguien que sabe. Pero no estoy echándose el puro, ¿eh? No sé, es que a veces tengo que esforzarme para sacar las cosas. Un regalo tiene sentido si es útil, y también puede serlo un juguete. Los Reyes Magos en realidad no eran reyes, eran magos a secas. No como imaginamos hoy en día, eran sabios, científicos, astrónomos e investigadores. Los magos, que no reyes y no se sabe cuántos eran, trajeron regalos en un sentido diferente, entre otros, útiles en aquella época. Trajeron los simbólicos oro, incienso y mirra. Los Reyes Magos o los sabios de Oriente llevaban 3 tipos de regalos. Ayudaban a las familias a poder prosperar. Estos 3 elementos, estos 3 regalos, esas 3 ayudas que llevaban pues como ayuda humanitaria o como... Entonces pues eran las personas sabias, los que sabían que había deficiencias, y ahí viene el encanto, ahí vienen los valores humanos. Vamos a analizar un poquito, que a mí no me gusta analizar, a mí no... Los regalos que hemos tenido o no estas Navidades, y en qué formato, ¿no? Materiales o inmateriales. Todo es apreciable más en esta época, que lo material normalmente pues nos sobra. Ya no sabemos ni qué comprar para regalar. Esto no pasaba en la época de los Reyes Magos. ¿Qué significaba concepto de regalo? Era una época de escasez y estaba más claro lo que era regalar. Los magos, o para que nos entendamos mejor, los sabios de Oriente de aquella época, lo que portaban realmente por su momento histórico era ayuda humanitaria. Tenían un viaje largo, peligroso e incierto. Vamos a la parte de lo que es una ayuda, ¿no? El regalo ayuda. Claro, antiguamente, hace 2026 años, cuando los sabios de Oriente, o los reyes de Oriente, magos también, o no magos, o sabios, nos están haciendo un lío, con tanto internet. Teníamos menos cosas, menos caprichos, menos austeridad, todo era necesidad más básica. ¿Cuál sería la definición de regalo de hoy en día? Capricho por ayuda o por intención. No digo ni quiero hacer un prejuicio sobre si son nobles o no los regalos. Cada uno tiene su motivo interior y desde fuera se ven de otra manera siempre, ¿no? No quiero quitar encanto al asunto de regalo. En nuestros tiempos ya no sabemos ni qué regalar, porque tenemos de todo ya. Esta frase yo creo que se ha repetido como 1.500 millones de veces en un metro cuadrado estas Navidades. Hay que proponer un poco ideas nobles para regalar, como jamones a los clientes o a mí. Ahora mismo te gusta este canal, pues envíame un jamón. Ya está, eso es un regalo noble, eso... En aquella época lo más fácil es que fuese una ayuda, un regalo, ¿no? Bienes básicos. Ayudar a la vida, ayudar a comer, ayudar a vestir, a las cosas básicas. Una vez cubiertas las necesidades básicas, los regalos acaban en un cajón, la mayoría. No sé en qué porcentaje. Se trata pues de buscar un motivo noble para uno mismo, ¿no? O al menos sentirte en paz. Hay que no siente nada. Pensando un poquito en hacer algún regalo noble a un ser querido o a quien sea, incluso al menos querido. Pensando en algo noble, pues ¿qué puede ayudar hoy en día, ¿no? Las 3 ofrendas que hicieron los Reyes Magos o los sabios de Oriente, según versión histórica o versión bíblica, ¿no? No vamos a entrar en religiones en este vídeo porque esto es un canal de correr, de barefoot running. Y entonces, pues bueno, como tal, como minimalismo
que promulgo un poquito, porque bueno, promulgo, ya estamos en religiones. Perfectamente los regalos por capricho, pues bueno, ¿a quién no le amarga un dulce? He dicho bien la frase. Estamos en una época de abundancia comparativa, ¿no? Porque claro, uno puede no sentirse así. ¿Qué es lo que pasa? Es cuanto más tenemos, más queremos, como adictivamente hacia el tener. No sé, esto cómo se controla. En ello estamos, en el minimalist running. Casi sobran las reflexiones. Cada uno sabe perfectamente por qué regala algo. Y muchos hacen incluso regalos para sí mismos, ¿no? No sé. Oro, la materia con alma. No demonicemos lo material. Con oro puedes comer, vivir, cuidar y sostener. El oro no es codicia si es usado para cuidarse o cuidar. Oro, no negar lo material. Por muy minimalistas que seamos y luego descalcistas, pues tampoco es una cuestión de hacerle ascos al oro, ¿no? De hecho, ayuda hoy y ayuda antes y hace 2026 años. Es como se use. La relación que tienes con el dinero. ¿Pero qué es el dinero? Investigándolo un poquito, es algo que se basa en la confianza, en la deuda, en los servicios, por ejemplo, el material intangible, valor material, que ahora mismo sí, hay oro, pero no equivale al dinero que hay. Hay más cosas, hay servicios, hay puestos de trabajo, hay cosas inmateriales, intangibles, pero que sí que tienen valor, ¿no? Es un poco la confianza que hay y la deuda que se genera. Como cuando te conceden un préstamo, ahí se inventa dinero. Es una cosa extraña, yo todavía no lo acabo de pillar. El dinero ayuda, claro, bien usado. ¿Qué es bien usado? Vamos a intentar dar algunos puntitos clave, correlacionarlo pues, con lo que es el canal, con el minimalismo y descalcismo. No me quiero meter en los trapicheos de la peña. Uno de esos puntos clave sería pues lo que tengas en valor material o no, pues no te esté exigiendo más de lo que te da. Esto es como no llegar a fin de mes porque tienes que pagar a muchos jardineros de tantas casas que tienes. ¿Lo material te sostiene o te aprieta y te exige más de lo que te da? Esto es como tener un coche muy caro de sostener, ¿no? Puede ser el coche de tus sueños y eso ya lo vale, puede ser. Yo no me meto, cada uno que haga lo que quiera, pero cuando realmente te está consumiendo demasiado, ¿no? Por así decirlo. Esto es un ejemplo muy básico, porque claro, esto es traducible a muchas otras cosas que a lo mejor ni nos damos cuenta, y es ahí cuáles de esas cosas no te están aportando, ¿no? Vamos a hacer un inciso, que es que no hay que negar tampoco lo material, por muy minimalistas y descalcistas que seamos. Yo no le haría ascos al oro, porque en algo ayuda, puede ayudar, bien usado. Es lo que típicamente hablamos sobre el dinero, ¿no? El oro es algo seguro, por así decirlo, donde puedes intercambiar por casi cualquier cosa. ¿Cómo funciona el dinero hoy en día? La verdad es que con el paso de los tiempos, pues ya no sabemos ni lo que es. Vosotros dármelo a mí y yo os diré si vale para algo. No es solo oro. El dinero es la confianza que hay en que las cosas funcionen, ¿no? Y sobre todo pues, cuando se emiten préstamos, ¿no? La deuda. No sé, no estoy muy puesto, pero me he tenido que informar un poquito para poder hablar sobre el oro, traducido a la actualidad. ¿Qué sería tener buena relación con el dinero o con el oro? La buena relación con él es tenerlo tú. Es como lo usas. Pueden haber muchas fugas de cosas que no estás disfrutando y estás pagando. ¿A quién no se nos ha pasado pagar de más muchos años, ¿no? O suscripciones o, no sé, tarifas altas sin darnos cuenta, ¿no? Lo material, como buen canal de minimalista, descalcista, no significa cero, ¿eh? Yo es que me gusta, ya está, que también me pongo algo, de cuando en cuando, algo de material me pongo. Pero bueno, hablando del material, hay que hacernos esta pregunta. ¿Lo material te sostiene? En mi caso ahora no, vale. O no te sirve, pero te aprieta y te exige. El oro es noble si te permite vivir en paz y no a perderte. Incienso. El incienso te recuerda que no eres el centro, formas parte del todo. Mirar más allá, hacia algo mayor que uno mismo, fuera del ego. No hacia estructuras egóticas, como cuando las ideologías o religiones se convierten en tu identidad.
¿A qué huele la vida? Bueno, pues la vida huele si estás de su lado, porque si no, te la va a perder. Es un poco la representación del incienso, que viene a decir es que si no estás a su lado, te lo vas a perder. El olorcito ese bueno que tiene, la vida tiene un buen olor. Tienes que estar, si no, se consume igual, con o sin ti. With or without you. El incienso representa salir del ego y vivir el momento. Y no tratar de ser más que nadie. Todos formamos parte de este mundo y de la naturaleza. En este tiempo, en este mismo momento. El incienso es la parte de ti que no necesita demostrar nada. Y no tratar de ser más que nadie. Otra cosa es que tengas más actitudes o hayas desarrollado ciertas cualidades, cada uno tiene las suyas, pero eso no significa que seas más que el otro, porque sepas hacer unas cosas más que el otro. Seguramente el otro también te gane, entre comillas, porque no ganamos a nadie, esa es la clave. Eso es salir del ego. Uno desarrolla sus habilidades porque disfruta con ellas, porque se siente bien, se siente útil también, puede ser por muchos motivos, pero eso de superar al lado, y claro, en las carreras populares, este canal es de correr, pues se ve mucho, ¿no? El ego actúa de una forma autómata y siempre nos exprimimos. Eres tú y lo vales por ti. Y si no, no pasa nada. Si no llegas, no pasa nada. No hay que demostrar nada a nadie. Lo sabemos, pero se nos olvida. Estamos peleando un poco, a veces absurdamente, o exprimiéndonos más de la cuenta, ¿no? Hay que aceptar límites y respetarnos a nosotros mismos. Mandar tú al ego, no al revés. Mirra. La mirra es una resina que se usaba, entre otros, como medicina, conservación y cuidados del cuerpo. Representa a lo que va destinado: dolor, enfermedad, fracaso, muerte y límites. No somos infinitos, y eso también merece tenerlo en cuenta. Saber que hay límites cambia cómo vives. Lo que representa la mirra es un poco, pues, la parte más fea, ¿no? La que no nos gusta, pero que tenemos que tener en cuenta. Que son, pues, por ejemplo, la aceptación de los límites. La cabeza fría, la realidad. Fuera de lo que nos gustaría, a todos nos gustaría ser campeones del mundo, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a ser campeones del mundo, a todo el mundo. Y el que diga que no, no sé qué hace corriendo. A ver, menos el que ha salido del ego, que ya lo entiende. Bueno, no lo sé, estoy ya saliendo de mí. Y bueno, hay más cosas que tiene la simbología de la mirra, pues es un poco lo que representa la enfermedad. Esto no dura para siempre, ¿no? Y claro, esto pues cada vez es más latente, ¿no? Conforme más años viviendo lleves. Hay que tener en cuenta todo: el corazón, la mente y el instinto. Se trata de entender la realidad fuera del ego y seguir empujando. Aceptar no significa abandonar, ni mucho menos. Significa saber dónde estamos y desde ahí poder empujar, no estar ahí con el agua hasta el cuello, al límite siempre, en todas las carreras. Es que hay que ver, ¿eh? Solo tú puedes descubrir dónde está tu equilibrio. No es el oro, no es todo incienso y no es únicamente mirra. Usar lo material para alimentar lo espiritual, siendo consciente de tus límites. Llevas oro, incienso y mirra dentro de ti. Solo te falta subir la voz a lo que te cuesta escuchar y bajar un poco aquello que acapara y silencia a los otros dos. La vida implica equilibrio constante, ahora mismo. Respira, escucha tus pasos y siente el suelo. Quizá el regalo de los magos no fue lo que le ofrecieron al niño Jesús, sino lo que aprendimos sobre su gesta: valores humanos. Correr y ya está. La vida implica equilibrio constante. Hoy, ahora mismo. O en diferido después de 7 años que no habías visto este vídeo. Pues en ese momento también, que para mí es el futuro, pero para ti no. Saludos, nos vemos, hasta el próximo.